¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a hacer otra edición de Dicen que Dicen. Vamos a abandonar el espectáculo, la cultura y el deporte. Nos vamos a ocupar en próximas emisiones del tema que aparece como excluyente. Estamos hablando del coronavirus y esta pandemia mundial que tiene atemorizada y asolando a muchos países y atemorizada a la población de este planeta. Del coronavirus hoy nos vamos a ocupar, vamos a estar con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad, que también es educadora. Estamos hablando de Karina Cabo a propósito de las clases, el comienzo de las clases, ¿cuándo debería ser? Y vamos a estar con un médico especialista como es el doctor Camburián, ex presidente de la Harraham, a propósito de cómo están las cosas en el país, ya transcurridos unos cuantos días de la cuarentena. Con Camburián y con Cabo vamos a hacer esta edición y este programa después de estos auspicios. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Digital Sport Shopping Online, artículos deportivos y de moda en digitalsport.com.ar. Accesaniga, aliado de tus proyectos. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. Instituto SEAR. Pedí tu primera consulta sin cargo. Industria del aluminio y PVC, con la mejor tecnología en aberturas. Eva Perón 8973. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de Paladini. Nacimos para esto. Vamos a recibirla a Karina Cabo. Karina, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo están? Está como instalado, a propósito de tu rol como educadora, que lo primero que se suspenden ante pandemias o hechos de estas características son las clases y también lo último que vuelven. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en tanto y en cuanto hay que cuidar a los niños y a las niñas y darles las mejores condiciones para que trabajen en la escuela, sí, sin duda. De igual manera tenemos que tener en claro que a la escuela no solo se va a aprender y a enseñar por parte de los docentes, sino que también los niños se socializan, los niños juegan. Entonces tenemos que prestar mucha importancia a esta institución y no solamente como aquel espacio donde van a aprender contenidos, sino que hay que darle lugar a todo esto que sucede en el aula, que los chicos están extrañando y lo están diciendo con sus propias palabras a veces. ¿Y cómo se reemplaza eso estando en casa? Es muy difícil, ¿no? Si bien existen algunas posibilidades tecnológicas hoy en día. Sí, sumamente difícil. Primero y principal, porque no siempre hay un adulto responsable de los niños. Segundo, porque a veces los adultos no están con posibilidades de enseñar a estos niños, entonces la escuela muchas veces le da actividades a estos niños como para que las hagan. Algunos las van a poder hacer solos, otros no, van a necesitar de la compañía y del asesoramiento y del acompañamiento de algún mayor. Entonces, esto obviamente lo que promueve es la desigualdad. Aquellos chicos que tengan más materiales, que tengan acceso tecnológico, que tengan a los adultos que acompañen y que medien entre el conocimiento y ellos va a ser mucho más fácil. Entonces volvemos a veces a hacer la brecha mucho más profunda entre los sectores más vulnerables, que no acceden a lo tecnológico, por ejemplo, y los sectores medios. Bueno, está claro que no todo el mundo puede acceder a la tecnología y a través de Internet, por ejemplo, seguir atentamente el desarrollo de las clases. Cuanto más bajas son las clases sociales, más dificultades hay al respecto, hasta llevarlo a un punto que puede ser cero, casi nulo. Y entonces se profundiza la diferencia, ¿no?, en la educación de no poder acceder, por ejemplo, a través del medio tecnológico. Se profundiza, excepto que los docentes tengan posibilidades de pensar otras propuestas. Hay una docente aquí mismo en Rosario que da clases a través de la radio comunitaria, entonces me parece que es muy importante tener en cuenta las radios. Tenemos que tener en cuenta que hay otras posibilidades, a veces los chicos acceden a Facebook, acceden a través de los papás, o enseñarle a los papás o usar algunas de las tecnologías que sí tienen a lo mejor algún teléfono en casa, pero me parece fundamental que el docente piense quiénes son sus alumnos,
siempre decimos, cuando enseñamos y aprendemos, tenemos que mirar estos 20, 30 alumnos que tenemos y ver qué características tienen y ver cómo desarrollar en ellos las mejores potencialidades, sabiendo que los chicos tienen inteligencias múltiples, eso es algo que decimos siempre, y no esperar que los chicos respondan todos por igual. Entonces, a veces las actividades, subimos las actividades, devuelven las actividades, y no sabemos el proceso que hizo este niño para llegar a concluir esa operación que le estamos pidiendo. Por eso es muy importante que las escuelas se piensen en ese momento, que los profesores de arte piensen y digan, bueno, ¿de qué manera podemos enseñar con imágenes? ¿De qué manera podemos relacionar los contenidos? Si miramos una imagen de San Martín cruzando los Andes, poder hablar de la flora, poder hablar de la fauna, poder hablar de las características históricas del momento. Entonces, a través de una sola imagen, desarrollar la creatividad, la imaginación en estos niños, y ya habrá tiempo para desarrollar los contenidos tal cual querramos nosotros. Porque la escuela fue pensada para la modernidad. La escuela fue pensada hace 300 años atrás para otro contexto histórico, para otros sujetos históricos, y lo que se pretendía, sobre todo a partir de la última ley, la primera ley de educación, la ley 1420, lo que se pretendía era homogeneizar a la sociedad. Hoy sabemos que la homogeneización no es el objetivo que tiene la escuela. Entonces tenemos que volver a pensarnos de qué manera podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje. También teniendo en cuenta que muchas directoras hoy el problema que están teniendo es que están trabajando en el comedor y que no les alcanzan las raciones para darle a sus alumnos. Eso también hay que tener en cuenta. La escuela se ha convertido hace muchos años o muchas décadas en ese comedor o en ese espacio de contención, y hoy a veces los directivos solamente tienen esa tarea, dejando de lado lamentablemente lo pedagógico didáctico. Entonces tiene que haber también un Estado que acompañe a estas docentes, a estos directivos, en esos contextos, sobre todo los más vulnerables. Esto que estoy escuchando y de manera teórica y como debe ser, me parece que está muy lejos de lo que puede ofrecer hoy la Argentina, ¿no? En esta materia educativa y a través de estas aplicaciones, a través de Internet. Sectores sociales que les va a ser muy difícil completar el año, cuando no, son muchos los que dicen que el año casi está perdido para ellos, y sobre eso quiero hablar un poquito ahora, Karina. Y después, por otro lado, aquellas escuelas que están en condiciones, con un cuerpo de docentes con trayectoria, incluso también los colegios privados, que están señalando que no están conformes con lo que se está haciendo a través de Internet porque, bueno, obviamente no había experiencia al respecto. Habrá que empezar a modificar esto de alguna forma, no estar pensando en el alumno sentado frente al profesor pura y exclusivamente, y ya empezar a partir de estas tecnologías estudiar de otra manera en casa. Sin lugar a dudas. Yo creo que la pandemia lo que hizo es, de golpe, nos dio vuelta al mundo, y creo que a la escuela le tiene que servir esto. Tiene que romper con esa lógica del libro, de la linealidad, y empezar a pensar cómo aprende ese otro alumno que tengo, y saber que si tengo 30 chicos, tengo 30 individualidades con inteligencias distintas, y como docente no creo que esté perdido el año. Creo que se está cursando de otra manera. Lamentablemente algunos se cursan solamente con aplicativos de actividades, otras se está trabajando de otra manera, pero me parece que este tiempo a las docentes y a los directivos y al Estado mismo nos tiene que servir para pensar cómo cambiamos la educación, urgente, ya para el año que viene, sabiendo que no se aprende con un docente parado y 30 alumnos mirándole la nuca al compañero, se aprende con otros, se aprende entre otros. Y hoy los chicos se quejan de eso, se quejan que a través de Internet ven a la maestra, pero no ven a los compañeros, que quizás reciben una actividad, pero no saben cómo hacerla. Entonces, eso es lo que nos tiene que movilizar a los docentes, pero obviamente a un Estado que capacite para esta nueva sociedad que tenemos. Bueno, no podemos excluir a los padres, ¿no? Porque estamos hablando pura y exclusivamente de los maestros, y resulta que los chicos están en casa y están con papá y mamá. Cuando papá y mamá tampoco está en casa porque trabaja y solamente puede volver a la noche, no está esa compañía, esa vigilancia, entre comillas, si se quiere, para ver si el chico está haciendo las cosas más o menos bien a través de la pantalla. Y para los padres, entonces, no está la escuela adecuada, y entonces los padres, menos todavía. No, pero por eso digo, a veces los papás no están preparados para enseñar. Entonces, a veces no está el papá o no está la mamá, y a veces hay algún otro. Entonces, me parece que eso lo tenemos que saber desde la escuela, y la escuela tiene que anticiparlo y tiene que ayudar a este niño, que lejos de angustiarlo más porque no hay alguien que lo acompañe,
en ese aprendizaje, tenga lo que haciendo solo. Por eso digo, a lo mejor actividades que tengan que ver con la creatividad, con la imaginación, con la sensibilidad, no tanto con hacer niños sensatos que respondan problemas o que respondan de qué color es el caballo blanco de San Martín. En este tiempo, que serán 2 meses o 3, desarrollar la creatividad. Hay muchas tareas. Por eso tienen que trabajar de manera interdisciplinaria los profesores, por eso los profesores de arte tienen tanta importancia en este momento, los profesores de educación física, a través del cuerpo, porque si no el niño está todo el tiempo con su cabecita en la escuela, y el cuerpo lo usa solo para educación física. Bueno, acá hay que darle una vuelta de tuerca. Creo que quizás en este cimbronazo no lo podemos pensar de un día para el otro, pero sí nos tiene que dar margen para pensar a partir del año que viene cómo cambiamos la escuela, que obviamente ya no es como era hace 3 siglos atrás. Vos decís que el año no necesariamente, el año lectivo no está perdido, ¿no? Pero ¿y cómo hacemos para recuperar esos famosos 180 días de clases con algunas instrucciones en casa, que no es lo mismo que estar en la escuela? ¿Cómo se hace? ¿Se suspenden las vacaciones de invierno? Bueno, parece ser desde ya. ¿Se integran meses, como puede ser el verano, incluyendo diciembre? ¿Se unen el ciclo lectivo, como escuché por allí alguna idea, el ciclo lectivo 2020 con el 2021? ¿Qué es lo que habría que hacer para que rinda, en definitiva, el 2020 y no se pierda? Sí, yo no sé cómo lo va a resolver Estado Nacional y por ende las provincias. Pero a mí me parece que nosotros los profesores recibimos, o los docentes, a principio de año los diseños curriculares. Es decir, que a nosotros nos dicen qué debe aprender un niño en un ciclo lectivo, pero son propuestas. Entonces, los docentes somos quienes vamos dando vueltas a esos contenidos para que los niños aprendan. Obviamente que se necesitan 180 días de clases y cuanto más días, mejor. Pero si no las tenemos por una pandemia, por algo que realmente nos provocó un gran cambio, bueno, veamos cómo lo reformulamos. Veamos cómo hacemos para completar la mayor cantidad de días, sin lugar a dudas, pero si los días son menos, bueno, ¿qué hacemos los docentes para que los niños aprendan los contenidos mínimos e indispensables, pero desarrollemos la creatividad? Porque si el niño tiene capacidad, después va a poder ir solo a buscar un libro, a poder leer, a poder seguir en su casa sin la necesidad del adulto que lo asista para un determinado contenido. Por eso digo que los papás son muy importantes en este momento y ojalá que esté el papá, la mamá acompañando este proceso, y de hecho hay muchos, pero no todos. Entonces la escuela tiene que saber eso y la escuela tiene que acompañar a los niños y a las niñas y que sea todo un circuito, todo un año académico que realmente no le cueste tanto al niño, porque ya bastante le cuesta esto de la pandemia. Lo último, Karina. Porque muchos papás no les pueden explicar muchos papás no le pueden explicar a sus hijos de qué se trata esta pandemia. Entonces me parece a mí que es ahí donde nosotros tenemos que acompañar desde la escuela. Dinamarca fue el primer país europeo en volver al dictado de clases y están ensayando una serie de ideas. Por ejemplo, la mitad del curso va un día y al otro día la otra mitad. En el interregno tienen que buscar a través de la tarea o la colaboración del compañero que fue o a través de la pantalla vía cibernética el temario. Por supuesto con el distanciamiento adecuado. ¿Cómo ves esa propuesta y cómo ves alguna otra propuesta para volver a clases? Me parece fantástico. Es el acompañamiento que se puede hacer también entre compañeros, estudiar de a dos. Mientras uno va a la escuela puede enseñarle a otro y puede ser el encargado de enseñar a otro vía teléfono, vía internet, bueno, según la técnica que se busque, pero me parece que es fundamental. Eso es lo que hace Finlandia, bueno, lo que hace Dinamarca y lo que pueden hacer otros países. Me parece que es fundamental que nosotros confiemos en que el niño puede aprender solo, en que el niño puede aprender con otro compañero y que no solamente la figura del docente es quien enseña y el alumno es el que aprende, sino que el aprendizaje es un ida y vuelta, obviamente orientados por un docente que es mediador, sin lugar a dudas. Karina, queremos agradecerte este momento, ha sido muy amable. No, por favor, un gusto. Ahí estaba, Karina Acabo, educadora, secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, el doctor Carlos Camburián. Ya venimos.